Pero yo estoy hablando ahora no solo de mí, sino de todas las que pasamos por lo mismo, que nos quedamos igual. Porque la historia es cíclica, conviene no olvidar el pasado. Tras la guerra civil, la situación de penuria obligó a muchas personas, hombres en su mayor parte, a emigrar en busca de un futuro con el que mantener a sus familias. Durante décadas, el sacrificio de aquellos que abandonaron lo que tenían y partieron hacia Venezuela en pos de una vida mejor ha servido de ejemplo para sus hijos y nietos. Sin embargo, hoy, cuando una nueva generación vuelve a encontrarse en la necesidad de irse al extranjero ante la crisis económica y social que nos asfixia, es importante recuperar también otros testimonios que fueron acallados o escondidos en su momento, como los de las protagonistas del documental Viudas Blancas. Mujeres que se quedaron en casa cuidando de los hijos, a la espera de que sus maridos las reclamaran desde Venezuela y que no volvieron a recibir noticias de ellos. Mi alma siente un orgullo, mi corazón sin el tuyo no tendrá ningún remedio. Dirigido por Ana Pérez Pinto, Dailo Barco Machado y Estrella Monterrey, este largometraje nos ofrece una mirada intimista, valiente y dramática a estas historias verídicas, contadas en su mayor parte por las propias protagonistas o por sus hijos, desvelando la dureza y los condicionamientos de un contexto moral, social y político que relegaba a las mujeres a un papel secundario. A la luz de todos sus convecinos, iba tejiendo un sudario con la promesa que cuando terminara el sudario, ante la ausencia de su marido, ella iba a buscar una nueva pareja. Bien, lo que nos cuenta la historia y la literatura es que lo que tejía por el día lo desarmaba por la noche. Ese amor durante 20 años lo encontramos en estas mujeres que por causa especialmente de la emigración han esperado décadas que su marido regresara o de Cuba o de Venezuela. Lo primero que llama la atención de cada una de estas experiencias es la fuerza del amor. Todas las entrevistadas, incluso a día de hoy, siguen describiendo el momento en el que conocieron a sus respectivos maridos con la emoción del primer amor. Un sentimiento que no ha desaparecido, aunque se oculte bajo una capa de odio y recriminación. Muchas de ellas mantuvieron siempre abierta la esperanza del regreso, y algunas, incluso después de décadas de soledad, silencio y abandono, volvieron a acoger a sus hombres retornados, casi como si el tiempo no hubiese pasado. Sin embargo, en todas seguimos encontrando también el vacío de la perplejidad, la incertidumbre de por qué sus maridos decidieron crear una nueva vida al otro lado del océano y se olvidaron de ellas y de sus hijos. Nunca me hablaron mal de mi padre, nunca. Yo siempre era, pues, ya él está trabajando, pues no ha venido porque no ha podido. Y esa vuelta que en el fondo pues deseaba yo de niño e incluso de joven, pues se fue haciendo más larga en el tiempo hasta que vino cuando yo ya tenía 30 años. Como bien se comenta en el documental, estamos ante una generación de mujeres a las que educaron para que fueran sufridoras, sumisas y sacrificadas, luchando por salir adelante en un mundo de hombres y dedicando su vida al cuidado de sus hijos, en algunos casos con el apoyo de su familia o vecinos, y sin tener aspiraciones en la vida que fueran más allá del día a día o del sueño tormentante del regreso de sus maridos. Yo me quedé sin nada, porque a los 6 meses de irse él, me quitaron el seguro, me quitaron una ayuda que daban de 3 pesetas eran. Su felicidad estaba en las pequeñas cosas, en la cotidianidad, en la resistencia ante los tiempos duros que les tocó sufrir, llorando en la intimidad y disimulando en la vida pública, nunca hablando mal a sus hijos de ese padre que les abandonó, aunque sin saber explicar por qué no estaba ni por qué a veces no había comida en la mesa. Para más tuve que devolverse. Mira lo discreta que yo era. Sí, porque a poco de ello, con las faltas que yo tenía de dinero,
Las medicinas de mi hijo que tenía que comprarlas, llevarlo a Tenerife. Y la falta de dinero, mira a ver, ya había gastado. Y cuando que le mandara, que le devolviera el giro porque tenía que devolverlo. ¿Tá? Y después mi familia me ayudó. Y es que por encima del abandono, de la traición, de la humillación, estaba el decoro. El decoro que marcaba la moral y la sociedad, obligándolas a comportarse como buenas esposas, mientras que, allende los mares, les llegaban noticias de la nueva mujer de sus maridos o de los hijos que habían tenido en Venezuela. Algunas ya tenían interiorizada esa mentalidad, otras se encontraron con el muro de una sociedad que no las defendió ni las apoyó, obligándolas a mantener su historia guardada de puertas adentro de su casa. Solo unas pocas se atrevieron a pedir el divorcio tras décadas de abandono, y más por razones burocráticas, como por ejemplo solicitar una pensión no contributiva, que personales. Sin embargo, frente a esta vida de sacrificio aún quedaban cosas que les ayudaban a resistir e incluso a ser felices. Los hijos, sin duda, pasaron a convertirse en el motor de la vida de todas ellas, pero también la música. Si desgraciadamente hay elementos dolorosos coincidentes en cada una de las historias, también está la música como sostén y vehículo de evasión hacia un mundo idílico con el que una vez soñaron. Contra bien no viene, se quedan, porque a nadie los obligan, y más a los hombres, se manejan por su respeto. Las mujeres también nos manejamos, pero en un cierto punto. Ana Pérez Pinto, Dailo Barco Machado y Estrella Monterrey han llevado a cabo una excelente labor dando visibilidad a esta intrahistoria, sacando a sus protagonistas del refugio de sus casas y, en algunos casos, por primera vez, desvelando sus experiencias al exterior. Por esto, gran parte de las entrevistas que sirven de material de base para el documental han sido rodadas en espacios abiertos, incluso en lugares públicos de los pueblos donde han vivido toda su vida. La puesta en escena se aventura por la funcionalidad y la cercanía, evitando que la cámara reste protagonismo a estas mujeres. Nada más que ver que a los 40 años volvió y lo acepté, ¿no? Viudas Blancas está concebido como un homenaje a ellas y presenta sus testimonios de manera accesible y pausada, sin ínfulas de autoría y recreando el presente de sus heroínas con la misma candidez y recato con el que ellas han vivido sus vidas. Eso sí, esto no quita para que, tras esta sencillez expositiva y la austeridad del presupuesto con el que han trabajado, no se esconda un ingente trabajo de documentación y producción, no solo para localizar y convencer a estas mujeres para que contaran sus historias, sino para encontrar los materiales que ayudaran también a ilustrar aquella vida pasada. Además de las fotos de familia de las protagonistas, encontramos material audiovisual histórico que nos traslada hasta aquella época y nos visualiza el contexto social de las Canarias de mediados del siglo XX. Sin embargo, el mayor logro de la película sigue estando en lo que cuenta, en el contenido más que en el continente, enganchando y emocionando al espectador con estas historias de amor frustrado y esperanzas rotas que han tardado en ser contadas, pero que no deben ser olvidadas. Dice, mira, mija, resígnate, que no te falta, que está con tus padres y tus vecinos. Arriba también hubo unos cuantos casos, ya se murieron ellas y ellos cuantos años. La 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 la.